Vamos a contestar una pregunta que nos hace SpeakoArt, que es la siguiente. ¿Qué consejo le darías a los artistas jóvenes para hacer un primer buen contacto con una galería de arte? Antes de empezar, eso sí, gente, dejadme que me gane la vida un poquito y que os recomiende que os paséis por Paper Monsters, donde tengo mis cursos de dibujo, y ahora además podéis obtener un 10% de descuento extra metiendo este código que veis ahora en pantalla. Tenéis también el código en la descripción y que es acumulable además a otras ofertas que podáis encontrar en la web. Vamos a empezar. La respuesta no es muy complicada y lo primero es contactar con las galerías de arte directamente, sin miedos. Perder el miedo a que vean vuestra obra, a que os evalúen, a que alguien os pueda comprar. Es algo que tenemos que superar la mayoría de nosotros al principio. Nos cuesta enfrentarnos a pedir dinero por nuestro trabajo, pero es algo que vais a tener que hacer antes o después, y cuanto antes empecéis, mucho mejor. Dirigiros a todas aquellas personas a las que creáis que vuestra obra les puede interesar, o a todas aquellas galerías que os puedan interesar a vosotros. En general nos vamos a dirigir a galerías que están cerca de nuestra zona. El arte físico no es tan fácil de mover como el arte digital, aunque es perfectamente posible, pero cuanto más controlado esté las galerías a las que os vayáis a dirigir, mucho mejor. Si podéis llevar vosotros mismos vuestra obra, mejor que mejor. Si sois un poco más valientes y os queréis embarcar, también podéis probar en otras ciudades o incluso en otros países. Se puede hacer perfectamente. Tenemos la maravilla de internet para poder contactar con toda esa gente y también podemos hacer los envíos. Es un poco más complicado, es más caro, tenemos que estar muy seguros de a quién enviamos nuestra obra. Aseguraos que es una galería legítima, que tiene su página web, incluso que están registrados como empresa, que es algo que no es demasiado difícil de comprobar. Mirad un poco también el movimiento que tienen en internet, si tienen correos, si responden, etcétera, y si queréis aventuraros, como digo, es un poco más difícil y un poquito más caro, pero también es posible y puede ser muy rentable. Ya sabemos que España y los países hispanohablantes no son en los que mejor se paga el arte, así que si os podéis dirigir a países un poquito más solventes en este campo, muchísimo mejor. Así que lo mejor que podéis hacer es dedicar unos días, una semana, el tiempo que sea, a localizar galerías de arte que os interesen, tanto si son de vuestra zona como si no, y dirigiros sin ningún tipo de complejo a la persona que la dirija. Da igual quién sea, da igual en qué idioma. No tenéis que tener ningún miedo ni vais a tener ningún problema. ¿Cómo hacerlo de la mejor manera? Bueno, pues tenéis que tener un buen portfolio. ¿Qué sería un buen portfolio? Bueno, pues imaginaos que un portfolio es un libro, un pequeño libro, con 10 o 12 de vuestras obras, no demasiadas, y con vuestros datos. Por ejemplo, al final del portfolio podéis poner una pequeña biografía. El ejemplo perfecto sería lo que nos encontramos en los libros de bolsillo, que al final, en la contraportada, siempre tenemos un pequeño resumen de quién es el autor, etcétera, de sus obras, dónde viven, cuándo nacieron, cosas generales sobre vosotros. Ese sería un buen ejemplo. Luego tenéis que encontrar un pequeño hueco donde pongáis bien claros vuestros datos de contacto y cómo preferís que os contacten. Teléfono, email, la forma que sea. También tenéis que añadir de cuántas obras disponéis, cuántas obras más o menos producís al año, en qué formato trabajáis, si estáis dispuestos a compartir galería, es decir, a participar en exposiciones colectivas, si queréis solo exhibición, venta, en fin, todo lo que se os ocurra lo ponéis ahí, pero de forma clara y resumida. Con esto no os tenéis que complicar demasiado. Haced un portfolio sencillo y eficaz y es más que suficiente. No caigáis en la tentación de enviar muchísimas imágenes de vuestras obras porque vais a aburrir a la persona encargada de mirar los portfolios. Tened en cuenta que reciben muchísimos cada día y no van a tener tiempo ni ganas. Si enviando entre 8 y 12 imágenes no les convencéis, no les vais a convencer enviando 50. Cuando contactéis por email, hacerlo de forma breve, sencilla y eficaz. No intentéis utilizar palabrejos muy raros, no os extendáis demasiado, no hagáis demasiadas preguntas y ofreced la información justa y necesaria. Tiene que ser algo cómodo y sencillo de leer para la persona que lo reciba. Si tiene interés, ya os preguntará. Y consejo extra, si vais a contactar con otros países, obviamente lo vais a hacer en inglés, así que perded el miedo si no habláis un inglés absolutamente perfecto. Cuando nos comunicamos con gente que habla otro idioma, todos hacemos un pequeño esfuerzo por entendernos. Y si contactáis con gente que está más cerca en vuestra propia ciudad, id en persona. Las personas todavía existimos
y el contacto por email o por redes sociales está muy bien, pero siempre que podáis contactar en vivo con una persona va a ser muchísimo mejor. Primero, porque os vais a poder explicar de una forma mucho más eficaz, porque vais a poder mirar a los ojos a la persona que tengáis delante y el contacto va a ser mucho más humano, y os aseguro que esto importa. Vais a demostrar más iniciativa y vais a poder aclarar mucho mejor vuestras dudas, y además es mucho más fácil que os reciban en una galería, hay una persona encargada de eso, que alguien encuentre vuestro email entre cientos y cientos que reciben cada día. Así que, si podéis ir en persona, muchísimo mejor. Y por último, súper importante, tened esto siempre presente. Tenéis que hacer contacto de forma periódica y regular. No vale con que vayáis un día a una galería o enviéis un portfolio y os quedéis en casa sentados esperando. Lo tenéis que hacer de forma regular y periódica en las mismas galerías. A mí esto me lo recomendó un director de arte del Grupo Santillana, un grupo editorial bastante importante de España, hace muchos años, y me dijo que contactara con él como mucho cada 2 meses. Tenéis que enviar vuestro portfolio o presentaros en las galerías como mucho cada 2 meses. Y si es con un portfolio renovado o con obra nueva, muchísimo mejor. Os aseguro que en ninguna galería o en ninguna editorial se van a acordar de vosotros hasta que no hayáis ido un buen montón de veces. Y cuando un director de arte o un director de una galería esté pensando en alguien a quien representar, os aseguro que se va a acordar de las personas que le suenen y no de esas personas que mandaron un email hace ya 3 años. Y de nuevo repito, no tengáis miedo, no van a pensar que sois unos pesados, no van a pensar que sois unos acosadores, sencillamente os van a tener presentes. Esas personas se dedican a eso, es su trabajo. Y hasta aquí, gente, el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido muy útil. Si es así, dadme un buen like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Y antes de irme, como siempre, os recuerdo que os paséis por Paper Monsters, donde tenemos todos nuestros cursos de dibujo, y ahora si metéis este código vais a tener además un 10% de descuento acumulable a cualquier oferta que haya en la web. Sin nada más, gente, os mando un fortísimo abrazo, nos vemos aquí en el canal en el próximo vídeo.